hablando de que el acero se convierte en un material ideal por múltiples condiciones que puede cumplir. El acero es un material tenaz, ¿no? Significa que puede resistir cargas sin deformarse, o inclusive podemos deformarlo y luego regresar a un estado, a una forma original, ¿no? Muy a pesar de que esa deformación se deba no a una falla, ¿no? A un límite, en este caso la fluencia, en el caso del acero corrugado, sino más bien a una forma de un laminado, de una conformación de forma, ¿no? Dándole una configuración geométrica en frío, ¿no? Ahora, no necesariamente lo podemos doblar o lo tenemos que doblar, sino también lo podemos reconformar con soldadura o a través de la soldadura, ¿no? Entonces, esas ventajas nos ofrece el acero. Una estructura de concreto armado en realidad es muy volumétrica, o sea, es una estructura mucho más pesada porque el volumen de concreto es mucho más grande que el volumen de acero que yo necesitara para una edificación de acero estructural, ¿no? Muy a pesar que el acero pesa pues 4 veces más, o 3 veces más, perdón, 3 veces más que el concreto, pero la diferencia es de que el área que usamos es mucho más pequeño, ¿no? El área de la sección. Por eso de que las estructuras de acero en cuenta final resultan más livianas que una estructura de concreto armado, ¿no? Ahora, el concreto armado tiene limitaciones, sobre todo en el tema de flexión, cuando estamos trabajando luces grandes. El acero, al contrario, tiene más virtudes cuando las trabajamos así en longitudes y luces largas, ¿no? Hay muchas más ventajas que el acero nos ofrece. Por eso es de que las naves industriales, ¿no? Las edificaciones que se utilizan para el tema de la industria en general, minería y otras, son regularmente confeccionadas en estructuras de acero, ¿no? Por eso ahora, la estructura metálica puede incluir aluminio, puede incluir alucín, puede incluir otros tipos de aceros, pero cuando hablamos de estructuras propiamente dicho, que no son carpintería, si hablamos estrictamente de las estructuras, estamos hablando del acero. Ahora, ¿qué tipo de acero? Hay diferentes tipos de acero. Por ejemplo, las barras de construcción corrugado son acero para refuerzo. Recuerdan, en el software decían rebar, ¿no? O rebar. Esa característica tienen las barras de corrugadas, ¿no? Barras de construcción corrugado, que van a ser el refuerzo de la estructura de concreto. Por ende, tienen corrugado, ¿no? Una corruga tienen, que nos va a servir a una mejor adherencia. En el caso del acero para estructuras, propiamente dicho, este acero estructural, ¿no? Se va a caracterizar en 3 tipos de aceros, ¿no? El acero común, ¿no? Que es el que tiene entre 0.12 y 0.60% de carbón o de carbono aditivado en peso, y que los vamos a referenciar como este acero FY 36 kilolibras por pulgada cuadrado, o más conocido como el acero A36. ¿No? Y bien, también el acero FY de 50 kilolibras por pulgada cuadrado, conocido como el acero de A572. ¿No? En el Perú lo conocemos como el acero A50 también, o de grado 50, y acá A36 significa grado 36. ¿No? Son aceros al carbón que normalmente los vamos a utilizar. ¿No? ¿Qué más dice acá? Tenemos luego los aceros de alta resistencia, ¿no? ¿Estos en qué se caracterizan? Son aquellos que han incrementado notablemente su punto de excedencia por contenidos elevados de carbón, entre 1.4 y 1.7% en peso, ¿no? Y otras aleaciones adecuadas. Sin embargo, su ductilidad se ve drásticamente disminuida. O sea, tienen una ductilidad mucho menor, ¿no? Podríamos decir que son elementos un poco más rígidos. Entre ellos, por ejemplo, me parece que está este de acá, ¿no? El de FY 100 kilolibras por pulgada cuadrada, conocido como el acero A514. De aceros aliados de construcción con tratamiento térmico, acero aliado templado y revenido. Esto, por ejemplo, un ejemplo tenemos de los pernos, ¿no? De alta resistencia. Los pernos y sus tuercas, ¿no? De alta resistencia son fabricados en este tipo de acero. Son estructuras mucho más resistentes, pero son más rígidas, ¿no? Por eso los pernos se pueden fabricar de esto, porque no necesitan mucha fluencia, ¿no? Pero sí tienen mayor resistencia. Y finalmente tenemos aceros especiales, que son los que se fabrican con sofisticadas aleaciones para cubrir necesidades específicas, y no todos son adecuados para su aplicación estructural, ¿no? Algunos aceros especiales, por ejemplo, tenemos el acero inox, que no lo usamos para las estructuras, sino más que todo para carpintería metálica, o bien también para el trabajo con y para transporte de líquidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es uno de los aceros que no lo usamos para estructuras, ¿no? Aparte que su costo es pues casi 3 veces que un acero común, ¿no? Entonces, por ahí que se hace un poco difícil su utilización en estructuras. Lo que regularmente nosotros hacemos es el uso del acero común. Hace un rato les decía, acá tenemos la muestra más clara, el acero A36, que tiene su fluencia en 36 kilolibras por pulgada cuadrada, por de ahí viene el A36, y el FY 50 kilolibras por pulgada cuadrada, que en el Perú lo conocemos como el A50. ¿No? Acá nos dice el A572. ¿No? Son codificaciones en realidad. Ya, a ver, el concepto estructural. A ver, la caracterización de un proceso creativo. No miento. Este concepto ya tiene que ver mucho con la filosofía que vamos a utilizar cuando trabajamos el acero. El acero en realidad tiene más ventajas que el concreto armado, inclusive la ventaja económica. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se hace tan popular la construcción en acero? Por un tema de cultura, ¿no? La población, la gente común, la gente de a pie, ¿no? La gente que radica, digamos, en una población común, tiene la idea, o se hacen la idea normalmente,
de que una estructura de concreto armado es mucho más resistente. ¿Por qué? Porque se ve más robusta, tiene una forma más resistente, podríamos decir así, ¿no? O sea, a la vista. Aunque claro, su análisis de cargas, análisis estructural que pueda tener, no siempre pueda decir lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros haríamos un comparativo de una edificación, que uno lo vamos a analizar como concreto armado y otro en acero, lo más probable es de que la estructura de acero tenga un desempeño mucho mejor, ¿no?, que del concreto armado. Pero como les decía, es un tema también de costumbre, ¿no? Trabajar con el concreto armado como un elemento estructural, un material estructural más ideal que el acero, cuando en la realidad es lo contrario, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué dice acá? Dice, se caracteriza por un proceso creativo. En realidad el acero sí nos da muchas más facilidades en el tema creativo, ¿no? Arquitectónicamente, un modelo diferente o especial sí lo podríamos trabajar más fácil que con concreto armado, ¿no? Definitivamente el acero nos permite eso. Ahora, las uniones del acero no necesariamente tienen que ser siempre empernadas, ¿no? Se puede hacer uniones soldadas o inclusive uniones mixtas entre empernos y soldadura, ¿no? Ahora, ustedes saben que en la soldadura hay diferentes tipos de soldadura. Podemos inclusive generar soldaduras que sean poco visibles, ¿no? O sea, casi imperceptibles, ¿no? Dependiendo también de la demanda de carga que vaya a haber en ese encuentro, ¿no? Entonces, por ahí se puede utilizar soldaduras escondidas, ¿no? Para que aparentemente se vean elementos completos, enteros, y no se vean las uniones, ¿no? Entonces, el acero nos permite hacer esa configuración, ¿no? O sea, arquitectónicamente sí debería ser un material más creativo que el concreto armado, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Es importante considerar ciertas restricciones que surgen de la interacción con otros aspectos del proyecto global. Por ejemplo, limitaciones como el tema del costo y tiempo. Obviamente, no voy a hablar mucho del costo, pero sí, casi con certeza les puedo decir que las construcciones de acero estructural tienden a tener un costo competitivo versus las obras de concreto armado, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito menos apoyos, necesito menos mano de obra, ¿no? Menos espacios para almacenamiento, entre otros. Y en el caso del tiempo, ahí sí se lo lleva de lejos. Las estructuras de concreto necesitan tiempos de desencofrado, ¿no? O previos para el desencofrado, los cuales a la larga hacen y ponen inclusive en algunos casos la ruta crítica, ¿no? Generan la ruta crítica de un proyecto. Yo no puedo adelantarme varios trabajos por el tema de esperar el endurecimiento del concreto, inclusive hasta que el concreto adquiera resistencia adecuada, ¿no? Que debe ser el 95, inclusive 100% de su resistencia de diseño. En cambio, el acero lo fabrico en una planta y lo traslado a la zona donde se va a trabajar modularmente y lo emperno o le hago la soldadura. Inmediatamente se trabaja eso, sea el empernado o la soldadura, automáticamente yo puedo seguir construyendo encima, ¿no? No necesito un tiempo de desencofrado, es más, ni siquiera necesito encofrado. Y tampoco necesito un tiempo de endurecimiento, ¿no? Más que el enfriamiento de la soldadura en este caso, ¿no? Inmediatamente yo puedo seguir construyendo. Entonces, en tiempo sí se lo lleva en encuentro largamente las estructuras de acero a las estructuras de concreto armado. A ver qué más dice. Entonces, la solución al problema de diseño no puede obtenerse mediante un proceso matemático rígido, donde se aplique rutinariamente un determinado conjunto de reglas y fórmulas, ¿no? Esto nos indica de que a la hora de escoger sea el proceso constructivo o sea el modelo estructural que voy a tener, no solamente me tengo que basar en el diseño, ¿no? En el diseño, en el análisis matemático rígido, sino también en tomar en cuenta múltiples opciones que nos puede generar, como abaratar costos o inclusive mejorar los tiempos de trabajo, ¿no? Por ahí que se hace mucho más ideal, como les decía hace un rato, el uso del material del acero estructural. Ya. Ahora, vamos a ver acá dos tipos de filosofías o conceptos estructurales, ¿no? La primera es la filosofía o la conceptualización de la LRFD y la otra es la ASD. En realidad, las dos tienen la misma filosofía, tienen la misma intención, ¿no? Lo cual se plasma en estas ecuaciones, ¿no? En ambos casos, vamos a tener el RN, que no es otra cosa que la resistencia nominal de los elementos, y luego vamos a tener los RU, en el caso de la LRFD, que significa la resistencia última, y el RA, que significa igual, ¿no? La resistencia admisible, en el caso de la ASD. ¿Cuál es la diferencia? Que en el LRFD vamos a usar un coeficiente para amplificar la carga, ¿no? Las demandas. Y en el caso de la ASD, aplicamos un factor de seguridad. Esto yo les había explicado también cuando hemos hecho concreto armado, ¿no? Entonces, esto yo les había explicado ya en la misma condición, ¿no? Entonces, acá vemos las ecuaciones. RU es la resistencia requerida, la RN es la resistencia nominal, el phi es el factor de resistencia, que es un factor de reducción, y el phi por RN es la resistencia de diseño, ¿no? Entonces, la resistencia de diseño tiene que ser siempre mayor o excepcionalmente igual a la resistencia requerida, ¿no? Resistencia última. Y en la SD me dice que la resistencia admisible o resistencia requerida, perdón, tiene igual, ¿no? Que ser menor o igual a la resistencia nominal
dividida pero entre el factor de seguridad omega, ¿no? Que al final se vuelve esta relación en una resistencia admisible. Resistencia de diseño, resistencia admisible, ¿no? Resistencia última en ambos casos, o resistencia requerida, ¿no? Muy bien. Entonces, esta concepción creo que la tenemos claro, ¿no? Nosotros en el Perú utilizamos coeficientes para incrementar las cargas, con eso obtenemos la resistencia nominal, y utilizamos inclusive factores de reducción, ¿no? Para determinar la resistencia requerida, o resistencia última, ¿no? Entonces, es lo que normalmente en nuestra normativa siempre hacemos. A ver qué más hay acá. Idealización de la estructura. Consiste en seleccionar un modelo teórico y analítico factible a ser analizado con los procedimientos de cálculo disponibles, ¿no? Hay que definir materiales, secciones, elaboración de un modelo, que es lo que hacemos siempre. Primero hacemos la definición, primero de los materiales, luego de las secciones, primero sean de los elementos frame, luego de los elementos shell, o en otras palabras barras, luego los planos. Luego hacemos un plano tridimensional o modelo con características geométricas, ¿no? Ahí le vamos a incorporar la información y de ahí ya ese modelo tridimensional pasa a ser un modelo analítico para poder elaborar un análisis primero y luego el diseño, ¿no? Luego dice establecer la condición de unión entre los elementos y vínculos de apoyo de la estructura. Y finalmente aplicar las acciones permanentes, variables y accidentales, ¿no? En otras palabras, vamos a simular nuestro modelo con las cargas que puedan suceder, ¿ya? Ahora, para el tema de acero estructural, vamos a trabajar al estado límite de agotamiento resistente. Esa es la metodología que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice que se encuentra relacionado con la seguridad y la capacidad donde se incluyen las verificaciones por resistencia, estabilidad, volcamiento, colapso y cualquier otra falla estructural que comprometa la seguridad y la vida, ¿no? Entonces no se olviden de que la vida del ser humano es el fin principal que tenemos al hacer estos diseños, ¿no? Lo mismo pasó en concreto armado, igual va a pasar en cualquier tipo de diseño que tenga que ver con edificaciones. Este límite se alcanza multiplicando las solicitaciones por sus factores de mayoración o amplificación para cuantificar la demanda y multiplicando las resistencias teóricas por sus factores de minoración para calcular la capacidad, ¿no? Minoración o reducción para calcular la capacidad, ¿no? Y esa es la ecuación verdadera, ¿no? La ecuación que nosotros en nuestro país utilizamos, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? Acá tengo la misma ecuación. Q sub i es el efecto de las solicitaciones previstas no mayoradas, que serían las cargas, ¿ya? El phi sub i, no, este es gamma sub i, ¿no? Es el factor de mayoración correspondiente a la solicitación Q sub i. Por ejemplo, las producciones por carga, sobre cargas, cargas permanentes y variables, ¿no? Carga muerta y carga viva, por ejemplo, o carga permanente y carga viva. ¿Ya? Entonces, esto de acá son las cargas y estos son sus factores de amplificación. Acá dice mayoración, ¿no? Entonces, el resultado, gamma sub i por Q sub i, no es otra cosa que la demanda local de resistencia o solicitaciones, pero mayoradas, ¿no? De primero los esfuerzos normales, momentos y cortantes sobre la estructura, sobre los miembros, condiciones y componentes correspondiente a un determinado estado límite. El RTI, que está de este lado, es la resistencia teórica, ¿no? Igual, ¿no? En este caso, las resistencias que teóricamente la estructura nos ofrece, ¿no? ¿En base a qué? En base a su área, en base a su inercia, ¿no? En base a sus características que tenga factores de módulos de elasticidad, entre otros. En base a eso vamos a obtener las resistencias teóricas que es capaz de soportar una edificación, un modelo de una edificación. A eso le vamos a amplificar mediante un factor de minoración, ¿no? Este factor de minoración son los coeficientes de reducción que nosotros utilizamos, ¿no? Y al final ese phi sub phi por RTI es la capacidad o resistencia. Entonces, la ecuación, ¿cómo termina? La demanda de carga que se tiene va a ser menor o igual que la capacidad o resistencia que debe tener la edificación, ¿no? O sea, nuestra edificación debe tener una resistencia que sea siempre mayor a la demanda de todas las cargas que va a tener la edificación, ¿no? Igual, como les digo, esto ya lo hemos hecho, esto ya lo hemos analizado, inclusive elaborado un modelo, ¿no? Con esta característica. Y es lo mismo que nuestra normativa indica, ¿no? El estado de agotamiento resistente siempre indica de que las cargas amplificadas inclusive tengan que ser menores que la resistencia, en este caso la resistencia es reducida. O sea, todavía voy a reducir un porcentaje de la resistencia, voy a amplificar un porcentaje de las cargas, ¿no? Entonces no pueden ser iguales. La idea es de que la resistencia siempre sea mayor en esa ecuación, ¿no? Siempre sea mayor. Esa es la idea del estado límite de agotamiento. Muy bien, en el caso del sismo vamos a utilizar los mismos espectros, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber? Probablemente en el R, ¿no? Porque en el R ya no voy a usar concreto armado, concreto o sistema dual, perdón, o sistema de aporticado, sistema de muros, voy a necesariamente tener que trabajar con, ¿dónde estaba? ¿Dónde se quedó? Mi norma de AE030, a ver dónde se ha ido. Bueno, voy a descargarme este nomás. Este 030 en blanco y negro, ¿ya?
¿Recuerdan? En el caso de R, que era el factor de reducción, a ver, vamos a ver con calma. Acá, ¿no? En el caso de estructuras de acero, de eso también les había comentado ya, vamos a tener o pórticos especiales resistentes a momentos, pórticos intermedios resistentes a momentos, o pórticos ordinarios resistentes. Acá tenemos tres tipos de pórticos, ya sean especiales, intermedios, ordinarios. Estos son resistentes a momentos. Codificación SMF, IMF o EMF. Luego están los pórticos especiales concéntricamente arriostrados. En otras palabras, vienen los pórticos arriostrados, ¿no? Con arriostramiento. Hay especiales concéntricamente, hay ordinarios concéntricamente y hay pórticos arriostrados excéntricamente, ¿no? Muy bien. Ahora, estos de acá van a tener, acá está, ¿no? Su R sub 0, que es el factor de reducción, ¿no? El coeficiente de reducción. R, coeficiente básico de reducción, R sub 0. Y según el tipo de estructura de acero, acá tengo seis tipos, va a corresponder uno de estos códigos, ¿no? De uno de estos factores de reducción. En nuestro ejemplo creo que estamos trabajando con este pórtico especial concéntricamente arriostrado, ¿no? El SCBF, porque tiene un coeficiente R sub 0 de 7. ¿No? Entonces, creo que eso es lo que en nuestro ejemplo va a pasar. Acá, ¿no? A ver, sí dice eso, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de la acción sísmica, igual, acá ya no vamos a hacerlo con nuestro espectro aparte, sino como ya nuestro software tiene la opción de usar la norma E030 del 2014, vamos a utilizar esa característica, ¿no? El R, nos dice un R7, ¿no? Tal cual, y así a este lado va a estar nuestros valores, ¿no? Lo vamos a generar. A ver, tipo de estructura, zona sísmica, nivel de importancia, tipo de suelo, factor de reducción, acción sísmica, en el eje X y sismo en el eje Y. El espectro de diseño representa las máximas respuestas de aceleración de infinitos sistemas de un GDL ante una acción sísmica, tomando en consideración los parámetros antes mencionados. Y luego tengo las combinaciones de carga. En la norma E060 estaban las combinaciones de carga que usaba para concreto armado. En cambio acá, en su norma propia, también vamos a encontrar estas combinaciones de carga, ¿no? Del 1.4 carga permanente o carga muerta, 1.2 carga permanente, más 1.6 carga viva, más 0.5 carga de viento o carga normal o lluvia, ¿no? O nieve o lluvia, perdón. Igual acá, 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable de techo, ¿no? Carga vía de techo, perdón, o carga de nieve o carga de lluvia, ¿no? Más carga variable o carga viva, o si no, 0.5 carga de viento, ¿no? Y así sucesivamente tengo 7 combinaciones. Ya sabemos nosotros cargar combinaciones. Es muy probable que si yo tengo viento, voy a tener viento en el sentido X y en el sentido Y. Y aparte vamos a tener en viento las condiciones de succión o presión, en este caso barlovento y sotavento, ¿cierto? Entonces así vamos a tener. ¿Eso cómo calculamos? Ya en el grupo de WhatsApp les he copiado este archivito que dice viento, y ahí de una manera muy sencilla está calculado cuántas son las cargas que vamos a considerar por cada caso. Y es más, con los signos adecuados para que nosotros le pongamos así, ¿no? Con los signos que tiene. Así lo vamos a copiar dentro del software del ETAPS. A ver qué más hay. Análisis estático equivalente. Se aplica a estructuras regulares menores a 5 pisos o 15 metros donde se limita el riesgo torsional. La distribución de fuerzas se fundamenta en respuestas del modo principal, el cual se presenta con una distribución triangular desde el nivel base hasta el tope de la estructura. Eso también algo parecido a lo que se hacía en concreto armado, ¿no? Yo determinaba mi fuerza basal y de ahí podía distribuir de manera triangular desde el punto inicial bajo, que sería el cero, hasta el punto superior, que sería el elemento superior, top, ¿no? Y ahí obviamente va a tener mayor carga, ¿no? Entonces se distribuye de manera equitativa. Por eso hablamos de estático equivalente, ¿no? Comparamos la fuerza basal con la distribución de la carga en base a los niveles que pueda tener. Normalmente esto trabaja para 5 pisos o 4 edificios de 4 niveles, ¿no? Pero no se aproxima a la realidad, porque ya sabemos, igual nos ha pasado en estructuras de concreto armado, hemos hecho primero nuestro análisis estático, es más, no lineal, perdón, y luego hemos tenido que trabajar en base a este análisis dinámico espacial, en este caso con diafragma flexible. Nosotros hemos trabajado con diafragma rígido, ¿no? ¿Cómo se coloca esto en el software? Como diafragma semirrígido. A ver, ¿qué más? Se aplican estructuras espaciales que no poseen una rigidez de conjunto en un plano de superficie para el comportamiento rígido. Los modos de vibración, obviamente en método de análisis dinámico, lo primero que tengo que fijarme son los modos de vibración. En el caso de concreto armado también poníamos según a la cantidad de niveles de piso o pisos, poníamos 3 veces, ¿no? La cantidad. Entonces algo parecido podríamos optar por acá. Se da en función de distribución de masas y rigidez de la edificación. Las fuerzas máximas probables por sismo para cada dirección se obtienen de superponer las fuerzas de cada modo empleando la raíz cuadrada de los valores cuadrados, o bien la combinación cuadrática compleja, ¿no? CQC o SRSS. Método de análisis dinámico espacial con diafragma flexible. Entonces, esto de acá, en el software lo vamos a hacer, pero bien rápido, ¿no? No hay ningún problema. Es más, al nosotros utilizar
las normas ISC, ahí ya está precargado, preestablecido esta metodología. Ahora, bueno, hay otras opciones de trabajar con acelerogramas. Esto ya es, digamos, para otro tipo de metodología. Puede ser, ya no trabajamos con el espectro de respuesta, ¿no? Sino ya es otro tipo de metodología. Y ya lo dejamos por ahí. Esto sí es, ¿no? Un espectro de respuesta. Este es nuestro espectro de respuesta. Muy bien. Entonces, es similar en el caso de la estructura de concreto, ¿no? Muy similar. Y en el caso del diseño del inelástico, acá sí va a haber ciertas diferencias. Dice que el espectro de diseño inelástico se obtiene de la forma directa aplicando un factor de reducción, conocido como factor R, al espectro de respuesta elástica. Las normas proponen valores máximos de R en función del sistema estructural. Este R es nuestro factor de reducción, ¿no es cierto? El factor R consta de tres efectos simultáneos de tres parámetros: ductilidad, sobre resistencia y redundancia. Para cada parámetro conforma un componente factor R y se puede expresar de la siguiente manera: R es igual al factor de R por ductilidad, por resistencia o sobre resistencia y redundancia, ¿no? Eso lo vamos a trabajar con la norma ISC. Ahí está, lo que en el software ya está. Al entrar nosotros ya podemos definir con qué norma vamos a trabajar y nos fijamos en esa, ¿no? Acá tenemos las normas del año 2010. Obviamente estas normas son mucho más actualizadas. Y ya en el ejemplo lo vamos a notar, ¿no? A ver qué más acá. Sistemas estructurales, pórticos resistentes a momento. Bueno, esto ya estaba en la norma, ¿no es cierto? Acá en la norma I030, acá yo ya tengo eso. ¿Cuáles son esos pórticos? Cuenta su factor de reducción, ¿no? Un poco más arriba, por acá está la descripción de ellos, ¿no? En el punto 16.2 de la norma 030, ahí está explicado eso. Muy bien, pórticos. Según a su nivel de desempeño, estos pórticos resistentes a momento pueden ser pórticos especiales, pórticos intermedios y pórticos ordinarios, ¿no? Los pórticos especiales dice que se diseña para que sean capaces de incursionar en el rango inelástico con una utilidad y disipación de energía elevada. En el caso de los pórticos intermedios, puede incursionar en el rango inelástico con una utilidad y disipación de energía moderada, ¿no? El otro era elevada. Te lo voy a marcar. Elevada, disipación moderada. Y en el caso de los pórticos ordinarios, tienen una capacidad limitada de incursionar en el rango elástico y disipar energía, ¿no? O sea, tienen capacidad limitada, ¿no? En básico, en otras palabras. Acá tenemos algunos sistemas de estructuras. Esto de acá es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta las conexiones que se van a utilizar, ¿no? Y en esas conexiones, qué consideraciones se debe de hacer. Eso ya tendría que ver mucho con el tema de proceso constructivo, ¿no? En el tema de proceso, ahí se tiene que definir, ya en los planos de diseño se tiene que poner qué refuerzos, cartelas o elementos vamos a tener para soportar estos empalmes, ¿no? Estos encuentros que va a haber, ¿no? Ahí también se tiene que definir si vamos a usar empernados o soldados, ¿no? Y si es soldado, qué tipo de soldadura va a tener. Todo eso se tiene que definir, tomando en cuenta pues estos mecanismos de falla también, ¿no? Un punto importante a veces es el uso de las rótulas plásticas, para definir algunos puntos donde puede haber falla, principalmente para qué, para tomar en cuenta de que según a la falla se genere una mayor disipación en estos puntos de falla y lo limitamos más a las vigas, ¿no? En otras palabras, lo que buscamos es que la columna sea mucho más resistente que la viga propiamente, ¿no? Entonces, eso también se había visto cuando hemos estado viendo el tema de concreto armado. Ahora, en el caso de arrostramientos excéntricos, ¿no? Cuando ya no estamos trabajando pórticos, estos son pórticos así de simple, no tienen un arrostramiento adicional, sino son elementos, columnas y vigas, ¿no? Así le llamaremos. En cambio, ya los sistemas que van a ir con pórticos arrostrados van a tener elementos en diagonal, ¿no? Que son los arrostres que van a funcionar. Obviamente, en esos encuentros de arrostres se van a generar algunos puntos especiales, como conocidos como, a ver, vamos a ver acá qué dice. Sistema de barras diagonales o arrostres que intencionalmente se colocan formando una excentricidad en una zona intermedia o extremo de la viga, donde se inducen fuerzas de corte y momentos flectores elevados, ¿no? En esta parte de acá. Ahí es donde se va a colocar estas fuerzas de corte y momentos flectores elevados. El tramo de viga donde se produce la excentricidad se le denomina enlace, ¿no? Es un enlace. Y en dicha zona se genera la adherencia por corte o flexión, con una importante incursión elástica y disipación de energía, mientras el resto de los elementos se diseñan para que permanezcan en rango elástico. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? El sistema con pórticos arrostrados excéntricamente se desarrollan, dice que en Japón en la época de los 70, en la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Y actualmente es una opción para utilizar en estructuras importantes debido a que representa una solución excelente para el diseño sismorresistente al combinar una rigidez elevada por las riostras y la disipación de energía proveniente en la incursión en la incursión inelástica de las zonas de los enlaces, ¿no? Estas zonas son los enlaces. Ahí, como ven ustedes, se hace un trabajo especial diferenciado. Es un tema de detalle también según el cálculo que se vaya a tener. No significa que todas las estructuras de acero tengan que tener este detalle, ¿no? Muy probable que la sección propia del acero pueda ser capaz de soportar, no necesariamente incorporarle esta zona de enlace, ¿no? No es necesario a veces.
Bueno, acá tenemos algunos modelos. Por ejemplo, el modelo de acá es un arriostre simple, ¿no? Que va de un lado hacia el otro, nada más. Y va a generar un pequeño espacio que es conocido como la zona de enlace, y ahí es donde se genera la excentricidad, ¿no? Luego tenemos la V invertida, ¿no? Es una V invertida. Y esta es la V regular, V nomás, ¿no? Si tengo, en este caso, una V invertida abajo y una V normal arriba, esto ya se va a formar como una X, ¿no? Y eso se llama justamente X en dos pisos. Voy a ver, si fuera 3 o 4 niveles, tendríamos que ver, no necesariamente son X, sino otro tipo de modelo que podemos tener acá, ¿no? Y acá hay otro que va a generar la excentricidad o la zona de enlace no dentro de la viga, sino para el, digo, ortogonal a la viga, ¿no? Y es una V invertida con enlace vertical, ¿no? Es un enlace vertical que se genera. Muy bien, aquí dice acá, dice, en términos generales se recomienda imponer la excentricidad en las zonas intermedias de las vigas y no cerca de las columnas, ¿no? O sea, la idea es de que se jale esta zona de falla, ¿no? Esta zona de enlace hacia lo más lejos de las columnas, ¿no? Cosa que si en el caso hubiese un sismo, estas zonas de falla van a ser las que van a disipar la mayor parte de energía, ¿no? A tal punto que inclusive puedan fallar, pero evitando de que esa energía sea disipada en las columnas. ¿Por qué? Porque las columnas van a ser diseñadas solamente de manera elástica, ¿no? Para que trabajen antes de la afluencia. Y esto de acá trabaje de la afluencia para adelante. ¿No? En otras palabras, una vez que termine el sismo, puede hacer que estas rótulas queden deformadas. No necesariamente tienen que retornar a su posición original, ¿no? En cambio, las columnas no deberían de deformarse, ¿no? Esa es la idea de la metodología de cálculo cuando hablamos de este análisis, ¿no? Del estado límite de agotamiento resistente. Muy bien. Acá tenemos pórticos con arrastramientos excéntricos, ¿no? ¿No? Tienen acá otras características. Esta es una X, a ver, acá tenemos, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, simple, ¿no? Ya no tenemos esa excentricidad. Están llegando de vértice a vértice. Acá la V invertida ya se nota mucho más, la V normal igual, X en un solo piso, ¿no? O sea, en otras palabras, dentro de una crujía voy a tener un doble refuerzo, ¿no? Un doble arrastramiento. Eso se le llama X en un solo piso. Y si es que sucede como acá, que voy a intercalar mis arriostres, entonces se llama X en dos pisos. ¿Sí? Muy bien. Son pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta. Acá también esto lo hemos visto, pórticos especiales, SSBF, ordinarios OCBF, ¿no? Muy bien, y acá ahora la parte más interesante, que sería desarrollar un ejercicio, ¿no? Otro ejercicio. En este caso, vamos a desarrollar un ejercicio de un edificio de acero estructural que tiene esta característica. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 plantas, ¿no? Bueno, cuatro niveles. ¿No? 4 niveles, tiene una forma parecida a una U, ¿no? Muy parecida a una U, y que tiene arriostramiento. Estos arriostres serían X en dos pisos. Si ustedes miran bien, son X en dos pisos. Son arriostres excéntricos, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué me dice acá? Se proyecta una vivienda de 4 niveles con sistema de pórticos especiales. El pórtico especial es el SCMF, ¿no? Resistente a momento. Significa SCMF. Sería, ¿no? Pórtico especial concéntricamente arriostrado. SCBF. ¿No? Entonces, por eso que está considerando el coeficiente de reducción R sub 0 igual a 7. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Ahí hace un rato. Acá nos dice también R igual a 7. Ubicado en Villa El Salvador, a 4 cuadras frente al mar. Villa El Salvador, eso nos da un factor de sitio, ¿no? Que um, sería zona sísmica 4, ¿no es cierto? Y el suelo tiene una clasificación S2, o sea, un suelo intermedio, de acuerdo a los parámetros de la norma 30. Las alturas del primer piso son de 15 pies, entonces acá yo ya puedo empezar a trabajar en pies. La unidad que voy a utilizar serán los pies, ¿no? Y los pisos restantes de 12 pies. Y más dice, todas las losas colaborantes son de 24 por 24. O sea, las separaciones que voy a tener acá son de 24 por 24. Y el diseño es un sistema compuesto, ¿no? Ninguna viga debe superar, otro detalle, ninguna de las vigas debe superar 18 pulgadas. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer un modelado con un rango de vigas, un rango que puede ser, digamos, de 14, 16, o 14, 15, 16, 18 pulgadas, y el resultado, el software me tiene que decir que va a escoger una de ellas, la más adecuada, que no tiene que superar 18 pulgadas de peralte, ¿no? No se olviden que las estructuras de acero van a tener una característica diferente. A ver, déjenme ver. Vamos a hacer como grafiquito, ¿ya? Ya. A ver. Este modelo que voy a colocar acá es el alma de una sección, de una estructura de acero, ¿no? Ubican más o menos, ¿no? Ya está.
Este es un perfil, si lo asemejamos a una letra, esto puede parecer un perfil llamado I, ¿no es cierto? Alguien puede decir es un perfil tipo I, ya está. Pero ¿qué pasa si yo lo roto? ¿Qué pasa si yo lo roto? Ya no es una I, ahora es una H, ¿no? Entonces, en nuestro país sí he escuchado que algunos le llaman a este tipo de perfil tipo H, otros le llaman perfil tipo I, ¿ya? Pero en nuestro país esto tiene un nombre. En realidad no son ni tipo H ni tipo I. A este tipo de perfil se le llama um, perfil estándar, se llama, ¿ya? Muy bien, perfil estándar. Estándar, ¿por qué? Porque con la configuración gráfica que yo le he dado, que parece que fueran, si ustedes miran bien, si yo lo encierro esto, es más o menos un cuadrado, ¿no es cierto? Más o menos un cuadrado, o sea, el peralte casi coincide con el ancho de las alas, ¿no? Prácticamente, entonces, por eso le llamamos perfil estándar. Y lo puedo utilizar tanto como columna o viga. Para los dos casos lo puedo usar. Ya está, ¿no? Entonces, de ahí, igual, ¿no? En nuestro país, digo, de ahí que le hemos puesto esta denominación. Le ponemos C, V, ¿no? C de columna, V de viga, guión S, que significa estándar. ¿Sí? Así con esa codificación lo conocemos. En Norteamérica, que originalmente se utiliza este tipo de perfil, es conocido como el perfil W, W, ¿no? Perfil estructural W. Y después de este perfil estructural W, vamos a tener acá unas codificaciones, XX, YY. ¿No? X, a lo mejor le pondré así, NN por MM, ¿no? Muy bien. Esta primera parte representa a este peralte, ¿ya? A este peralte, esta altura que tiene. Y el MM representa al peso por unidad de longitud. Si esto fuera en metros, entonces sería kilogramos por metro. Si esto estaría en pies, ¿no? Con el sistema inglés, acá tendrías libras por pie, ¿no? Entonces, esta referencia es eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso nosotros de estos elementos, así en el software. Es más, vamos a poner rangos, ¿no? NN puede ser, digamos, 14 pulgadas, 15 pulgadas, 16 pulgadas, 18 pulgadas. Y el MM, según el espesor del, 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 del alma y de los patines que tiene acá, van a dar un peso, ¿no es cierto? Van a considerar un peso y ese peso por unidad de longitud se coloca acá. ¿Ya? Eso. Entonces, fíjense, tengo ahí el primer modelo. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo tuviese... Mmm, acá lo voy a poner, ¿ya? Lo voy a poner por acá. ¿Qué pasaría si esto fuera exactamente un cuadrado o menor? Entonces, lo usaríamos más para columna. Voy a hacer una corrección acá. Columna, estándar, igual, ¿no? Esto de acá ya tiene connotación. Y entonces un poquito más grande voy a poner esto de acá. Estoy corrigiendo, en realidad estoy corrigiendo. Entonces, como acá, para que funcione como viga, porque esto de acá, ustedes saben que las vigas trabajan más tomando en cuenta su peralte, ¿no es cierto? A mayor peralte, mejor comportamiento frente a la flexión tiene una viga. Entonces, es muy probable que si fuera el peralte y el ancho similar, pues no vaya a funcionar muy bien. Pero esto sí sería ideal para una columna, ¿no es cierto? Y por eso acá vamos a poner columna. ¿Ya? En cambio acá, este perfil un poquito más alto se va a llamar columna viga. Ahora, en el eventual caso que yo tenga un elemento mucho más esbelto, capaz por ahí, ¿ya? Entonces, esto se comportaría mucho mejor como viga, ya no nos serviría mucho de columna, ¿no? Claro, en estructuras de concreto armado, si fuera esta idealización, diríamos que es una placa, ¿no? Es una columna larga, donde claro, esta sección sea mucho más que la otra, que en otra dirección, entonces consideramos como una placa, pero en estructuras de acero no es así. Esto obligatoriamente se va a convertir en una viga nada más, ¿no? Y va a ser viga estándar, ¿no? Muy bien. A esto le llamamos alfarda, así en general, ¿ya? Entonces, ¿qué características deberían de cumplir? Bueno, eso vamos a colocar ahora. Vamos a colocar eso. Ya. Acá, la altura es igual o equivalente, ¿no? A el ancho. ¿No? La altura o peralte equivalente al ancho. Acá podríamos hacer esta opción, ¿no? El ancho
podría ser menor, no, la altura tendría que ser mayor a 1.5 veces el ancho. O le pondríamos, ¿no? Mejor un rango de 1.5 veces el ancho. Esto sería a 2. Es decir, 2 veces el ancho. En otras palabras, esto de acá tendría que ser el ancho menor, así, ¿no? La altura menor a 1.5 veces el ancho. Este sería de 1.5 a 2. ¿Y cuándo cumpliríamos esta opción? Cuando esta altura sea mayor a 2 veces el ancho, ¿no? Por sí ya esto va a convertirse en un elemento muy esbelto, bastante esbelto, que se convertiría en una viga obligatoriamente, ¿no? Inclusive, esto de acá se podría reducir, no necesariamente va a tener esa relación, ¿no? Así más o menos, ¿no? Capaz inclusive más anchito, no tanto, ¿no? Algo así, ¿no? Puede darse. Entonces, ahí ya vemos un cambio de comportamiento obligatorio comparado esta columna con esta viga. Y en el intermedio nos puede servir tanto para columnas o como para vigas, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces regresamos por acá. En el software obviamente no vamos a tener nuestro modelo nacional, lo que vamos a tener son los perfiles W, ¿no? O W, ¿no? W, y acá me dice que no superemos el 18 pulgadas. Algunas características más: carga muerta, carga de revestimiento, carga viva, carga de techo, carga de viento y carga de sismo. Muy bien. Y acá está el cálculo para carga de viento, ¿no? Acá lo han desarrollado también, pero yo les voy a explicar más fácil lo voy a explicar mucho más fácil con la carga, con el modelo del Excel, ¿no? Ahí lo vamos a tomar en cuenta. Y el caso de la carga sísmica, esta carga sísmica ya la hemos hecho también nosotros mediante nuestro formatito, ¿no? Es lo mismo, determinar algunas características, y el R siempre funciona como R sub 0 multiplicado por las irregularidades, I sub A y sub P, ¿no? Tal cual está acá en la normativa de acero, ¿no? Solo que el I sub A y el I sub P, o irregularidad en altura y irregularidad en planta, van a generar R relacionado con la ductilidad y la redundancia. En la misma norma está escrito así, lo pueden verificar. Muy bien, cargas estáticas a este lado, ¿no? Y luego cargas dinámicas. Todo lo que está acá en este resumen se puede calcular fácilmente con el archivo que tenemos, ¿no? Con nuestro modelo del espectro de diseño, ¿no? Y se acuerdan que hacemos unas comparaciones al final, es lo mismo, ¿no? Esto de acá. Ahí nos decía que el 80% de la carga dinámica, no, de la carga estática tiene que ser menor, ¿no? Que la carga dinámica, ¿no? Así más o menos. Entonces, había esas formas, esos ajustes que se tiene que hacer. Y sí, en el caso de que no se cumple eso, teníamos que aplicarle un factor de corrección. Y eso lo colocábamos ahí donde estaba la gravedad, ¿no? El 9800 que teníamos, ahí lo tendríamos que colocar. ¿Ya? Muy bien. Ya las combinaciones de carga. Acá vamos a tener hartas combinaciones de carga, porque como se recuerdan, en concreto armado no teníamos viento, solo sismo. Entonces habíamos tenido una cantidad. Acá tenemos combinaciones que tienen sismo y viento. No se olviden que el sismo va a ir positivo y luego también va a ir negativo, ¿no? En este caso, en viento, voy a tener lo casi parecido, 4 estados de viento. Por eso es que se duplican acá, ¿no? Ya está. Bueno, ¿y cómo se define? Igual como siempre, ¿no? La única diferencia que vamos a tener acá en el modelo, va a ser acá que las secciones que vamos a utilizar ya no van a ser una sección única, sino una autoselección, ¿no? Primero para vigas, ¿no? Una autoselección de vigas, le vamos a poner un rango de dónde a dónde. Recuerdan que nos decía que no tenemos que excedernos de 18 pulgadas. Entonces ponemos de un rango que no exceda los 18 pulgadas. Y aparte de eso, el modelo considera unas vigas secundarias, fíjense, ¿no? Unas vigas secundarias, se ubican, ¿no? También eso lo vamos a trabajar. Esas vigas secundarias también son de estructura metálica, o de estructura de acero, perdón, y que lo más probable que estemos usando sean estas de acá, ¿no? Esta es columna. ¿No? Uno de estos debe ser, ¿ya? Autobeam, este de acá, ¿no? Pero este es para columna, col 1 es columna. Bueno, ya vamos a ir desmembrando poco a poco, ya, porque se supone que inclusive los arriostres los tenemos acá, ¿no? Los arriostres también van a ser todo un rango,
Y esa es la ventaja que el software nos da. O sea, nosotros le ponemos todo un rango y el software va a calcular. En unas 3 o 4 iteraciones nos va a dar el mejor resultado, o sea, el más adecuado, el que mejor se comporte y probablemente también el más económico vaya a resultar, ¿no? Muy bien. Todos se hacen con autoselect, autoselección. Autobin, autoselect, todo eso, ¿no? Muy bien. Luego vamos a colocar los diafragmas, que también ya lo sabemos hacer. La fuente de masa, que es similar a lo que hemos trabajado con el concreto armado, ¿no? Carga muerta 1 y las cargas vivas a 0.25, ¿no? Porque el edificio es de uso común también. Después, ¿qué más viene? Definición del espectro de aceleración. Acá se ha calculado un espectro, pero nosotros podemos generar en el mismo software nomás nuestro propio espectro. Tampoco hay dificultad, no sería problema. Luego está los load cases, casos de carga, ¿no? Ahí colocamos el tema del sismo, ¿ya saben? Y resultados, los resultados. Muy bien. A ver, vamos a darnos unos 10 minutitos de un pequeño break y para empezar a trabajar estos datos, ya esta información. ¿Ya? Vamos a darnos unos 10 minutitos y vamos a empezar a trabajar. Como ya les había anticipado, hoy día empezamos el modelo, lo terminamos el día miércoles y el tema de diseño es como ya han visto la vez pasada, es apretar un botón nada más, pero para eso tengo que tener bien mi análisis, ¿no? El análisis tiene que estar bien acabado para que yo pueda rápidamente hacer el diseño. Entonces, no nos preocupemos mucho, hoy día empezamos, el miércoles terminamos, procesamos y al final hacemos el diseño, ¿no? Y el diseño es una iteración que hace el software en 2 o 3, 3 veces ya nos va a dar resultados. Nos va a dar la sección más adecuada. ¿Ya? Listo, entonces 10 minutitos y continuamos la clase. ¿Ya? Listo, gracias. Ya, muy bien, a ver, vamos a iniciar con nuestro ejemplo, ya para ir avanzando. Lo primero vamos a ver, porque algo nuevo que tenemos es este tema del viento, ¿no es cierto? Y sí, en este ejemplo vamos a hacer sismo y viento. Bueno, ya no le demos más detalle. Lo único, la norma E020 de cargas de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones nos habla en su artículo 12 sobre las cargas debidas al viento y nos expresa esta ecuación, ¿no? Esta fórmula como la forma de determinar la velocidad de diseño primero, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿qué me dice? VH, esto lo habíamos visto el viernes por si acaso, pero de todas maneras lo vamos a aclarar con más detalle, ¿no? VH es la velocidad de diseño en la altura H, dice, ¿no? H es la altura de la edificación en nuestro caso. Esto aplica, digamos, en carteles de publicidad, aplica en estructuras donde el viento, digamos, es muy considerable, ¿no? Puentes, o bueno, u otro elemento, edificación en general, ¿no? Donde el viento sea considerable, ¿no? Entonces toma en cuenta la altura H, que sería la altura de la edificación, y la velocidad está en kilómetros por hora, ¿no? Es la velocidad de diseño. Es lo que calculamos al final. V, que está acá, es la velocidad de diseño hasta 10 metros de altura en kilómetros por hora.
que según nuestro reglamento nos indica que debemos de trabajar a 75 kilómetros, ¿no? H es la altura sobre el terreno en metros, ¿ya? En este caso, 51 pies. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo dice, ¿verdad?, que el primer nivel tiene 15 pies y los pisos restantes 12 pies. Y eso hacía referencia a 4 niveles. O sea, 3 niveles son de 12 pies y un nivel de 15 pies. Y eso está acá, ¿no? Un nivel de 15 y 3 niveles de 12. Total 51 pies. Nosotros necesitamos la altura en metros, entonces voy a transformar estos 51 pies utilizando esta ecuación, ¿no? Un pie es igual a 0.305 metros. Entonces, lo que hago es multiplico 51 por 0.305 y obtengo la altura en metros, que sería 15.54. Ahí ya tengo ese primer resultado. Por ende, la velocidad de diseño va a ser, como dice ahí, la multiplicación de la velocidad de diseño hasta 10 metros, que es 75 kilómetros por hora, multiplicado por h entre 10, ¿no? H es 15.54, entre 10 elevado a la 0.22. Ahí está, ¿no? De paso lo hemos redondeado a 3 decimales para que sea más exacto nuestro trabajo. Bien, ¿no? Entonces, una vez que ya he determinado la velocidad de diseño, mediante esta ecuación y estos desarrollos, entonces voy a determinar la carga exterior del viento, porque nosotros no únicamente vamos a trabajar con la velocidad de diseño, sino lo que nosotros necesitamos son las cargas que genera el viento a esta velocidad, ¿no? ¿Y qué cargas teníamos? Por ejemplo, estaba la carga de presión, cuando estamos en contra del viento, ¿no? Va a ser un empuje, que es una presión, y en la parte posterior vamos a tener succión, ¿no? Pues por eso hablamos de barlovento y sotavento. Son dos condiciones diferentes que va a tener un solo efecto de viento en una superficie plana, ¿no? Muy bien, luego vamos a determinar eso. ¿Cómo determino la carga exterior de viento? Me dice que la presión o succión, que es esta P sub H, ¿no? Puede ser presión o succión del viento a una altura H en kilómetros por metro cuadrado. Se calcula mediante esta expresión, ¿no? 0.005 multiplicado por C, que es el factor de forma, y por el VH, que era la velocidad de diseño que ya hemos calculado anteriormente, elevado al cuadrado. Con esa ecuación lo vamos a calcular, ¿ya? Y aparte de eso, vamos a tener en cuenta estos coeficientes, este coeficiente C que está acá, ¿no es cierto? En el caso de construcciones, si son superficies verticales del edificio o si son superficies inclinadas. Entonces, vamos a tener para barlovento 0.8 y para sotavento menos 0.6. Menos. Ahora, si fueran superficies verticales, inclinadas, planas o curvas, paralelas a la dirección del viento, son menos 0.7 en barlovento y menos 0.7 también en sotavento. Muy bien. Entonces, acá vamos a nosotros a hacer esta idealización para poder entenderlo mejor, ¿ya? A ver, tenemos acá el primer modelo. A ver, el primer modelo lo voy a agrandar para que se vea bien, así, ¿ya? Ahí nomás es. ¿Ya? Para que se vea bien. Esta es nuestra edificación. Este es el modelo de nuestra edificación. Fíjense, cuando la dirección del viento está en este sentido, o sea, en esta dirección X, ¿no es cierto? Y es en dirección X, entonces vamos a generar una presión acá, que es barlovento, ¿no? Y en la parte de esta cara vamos a tener una succión, que es sotavento. Acá dice, ¿no? Presión por acá, directamente le da el viento a esta cara, y al otro lado, ya no le da directamente, sino va por el paso que va a tener el viento, acaba a succionar, ¿no? Esta cara, ¿no? Entonces, la imagen de las flechas es una imagen referencial, ¿ya? O sea, no nos fijemos tanto en eso, sino más bien miremos qué pasa cuando yo estoy en presión. Esta ecuación me salía, ¿no? Acá, 27.316. ¿Ya está? Y si estamos en sotavento, me da este resultado que está acá, ¿no? Que bueno, se calcula tomando en cuenta esta ecuación, ¿no? 0.05 por factor de forma por la velocidad de diseño elevado al cuadrado, ¿no? Eso es lo que tenemos acá, las 4 condiciones, con cada uno con su propio coeficiente, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos barlovento, sotavento. En cambio, las caras que no están, digamos, perpendiculares a la dirección del viento, van a estar por acá. Y eso tenía esta ecuación, ¿no? Estos coeficientes, de menos 0.7 hacia arriba y menos 0.7, pero hacia abajo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pasemos esto al software, tenemos que tomar en cuenta esta dirección y el signo que se está generando. Ojo, ¿no? Esto de acá es una cosa. Entonces, en esta cruz, le diremos que está acá, ahí tenemos, ¿no? X para la derecha, positivo. X para la izquierda, negativo. Acá. X, digo Y para arriba, positivo. Y para abajo, negativo, ¿no? Entonces, se supone que estos signos
los vamos a tener acá, pero tenemos que aplicar el signo correspondiente para utilizar en el software, ¿no? Porque de eso se trata también. ¿Ya? Entonces, ese es el primer estado, cuando tenemos el viento en X. ¿Ya? Y son estos resultados de acá, ¿no es cierto? Son estos resultados de acá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo en la dirección Y? Obviamente, esta cara, que hace un rato era succión, se va a convertir ahora en la cara de presión, ¿no? Presión por acá y succión hacia la parte de abajo. En otras palabras, ahora esto de acá es barlovento y esto de acá es sotavento. Y a los laterales, igual, ¿no? Tengo cálculos similares, ¿no? Fíjense. Entonces, cuando nosotros hagamos las cargas para X, tenemos que considerar estos resultados. Y cuando hagamos las cargas para Y, tenemos que considerar estos otros resultados. ¿Ya? Muy bien, igual, no se olviden que acá, este plano cartesiano que está ahí, no va a cambiar. X a la derecha, ¿no? X a la derecha es positivo. X a la izquierda es negativo. Y hacia arriba es positivo y Y hacia abajo es negativo, ¿no? Así de simple. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos signos de este plano cartesiano con los signos también de estos resultados que tenemos. Muy bien. Ya. Entonces, este archivo, como les digo, ya lo tienen ustedes. Y esa sería la forma de generar las cargas de viento, debido al viento. Ya, si ustedes tienen alturas diferentes, ¿no? Sobre todo la altura, ¿no? Eso es lo único que puede diferir. Entonces, pues, simplemente lo cambian, la altura, y van a tener otros resultados, y también van a tener resultados acá diferentes, ¿no? Porque está con fórmula, ¿cierto? Ojo que estos de acá no cambian, estos son coeficientes que ya me lo da la norma, yo no tengo que cambiarlo, ¿no? Lo único que tendría que ajustar acá es la altura de la edificación. Si la edificación está más arriba, obviamente las cargas van a ser mayores, ¿no? Van a ser mayores. Muy bien. A ver, voy a cerrar eso y ahora voy a empezar con mi modelo en etapas, ¿ya? Muy bien. Lo primero que tengo que hacer en el etapas, carga de revestimiento, ese de 372. Ah, ya. Es empezar a generar mis definiciones, ¿no? Primero el material, luego las vigas, luego las columnas, luego los arriostres y las secciones compuestas. En este caso, la sección compuesta sería la losa, pero ya va a ser de acero deck. Vamos a usar acero deck. A diferencia de concreto armado que usábamos las membranas o los slabs, ¿no? Losas en sí. Acá yo voy a hacer uso de una losa de acero deck, ¿no? Conocido como losa colaborante. Ya, esos 4 vamos a crear. Acá los arriostres también ya tienen, ¿no? Bueno. Un poco me está preocupando que me faltan las vigas secundarias, no veo acá eso. Y ya, vamos a avanzar, ya vamos a ver luego si hacemos alguna corrección. Me parece que vamos a usar las mismas vigas para las vigas principales y las vigas secundarias. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a ir. Según el avance vamos viendo. ¿Dónde está? Voy a entrar al etaps. Por esta vez también vamos a hacer como ya es diferente a concreto armado, vamos a hacer todo el trabajo de definición, ¿no? Todo el trabajo de definición lo vamos a hacer. Entonces significa que vamos a trabajar como si fuera un proyecto nuevo, ¿no? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde se han visto? Ahí está. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Entramos a File, New Model, ¿no? O si no, mediante este New Model directamente acá. Y vamos a colocar nuevamente esto de acá, el Use Building Setting With, ¿ya? Con eso vamos a trabajar. Unidades, US Customary, con esto vamos a trabajar, ¿no? Para que salgan pulgadas y todo eso. Región, por defecto de los materiales, Estados Unidos, está bien. El Steel Section Database, está bien también, la ISC. Yo tengo el 15, si ustedes tienen el 14 le ponen 14, si no tienen el 15, ¿ya? La ISC 15. Si tienen uno más actualizado, también le ponen eso, no hay problema, ¿ya? Y ahora el código de diseño de acero. También vamos a trabajar con esta última versión de la ISC, ¿no? En este caso del 2016. También tenemos la LRFD del 93, ¿no? Ya, no, vamos a ir con la ISC 360 del 2016. Con esa norma vamos a trabajar, ¿no? Ese código de diseño de acero. Y bueno, como no vamos a trabajar concreto, no nos debería importar, pero igual lo vamos a poner ya con la ACI 31814, para lo que es concreto. Solamente eso. Ya, ahí le ponemos OK. Y empezamos a generar nuestra grilla. A ver cómo está nuestro modelito. Son 4 ejes para el eje X y 4 ejes para el eje Y, ¿no? Dice, todas las losas son de 24 por 24. Entonces, la separación de los ejes van a ser 24 por 24. Entonces, son 4 grillas, está bien en X, 4 grillas en Y, perfecto. Y 24
pies, ¿no? En la dirección X y 24 pies en la dirección Y, ¿no? Prácticamente ya nos ha dado el modelo por defecto que tiene el software, es el mismo modelo que estamos trabajando. La única diferencia era en que teníamos el nivel más bajo, ¿no? El nivel inferior nos dice que debe ser 15 pies. Si ustedes han entrado igual sí, ¿no? A US Customary, entonces van a encontrar lo mismo. Debíamos de coincidir. Ya, deberíamos de coincidir. Y lo único que estoy cambiando es acá, ¿no? El bottom store height, o sea, la altura del nivel inferior, a 15 pies. Es la única diferencia. Todo lo demás era la misma información que tenía el mismo software. Si estamos ahí, entonces le ponemos OK. Ya está, ahí está mi grilla, ¿no? Mis ejes, ya definidos, 24 pies de separación, en ambos lados, y 4 niveles también. Muy bien, lo que voy a primero ahora definir es el material, ¿no? Propiedades de material. Nosotros vamos a trabajar con el acero A615 grado 60. No, miento. Este A992 FY50, con ese vamos a trabajar, ¿ya? No tenemos acá el A36. Está bien, acero. Estándar de la... Mira, tenemos el ASTM A36 y el A53. El A500, A572. Ahí tenemos. Yo creo que trabajamos con el A36 nada más, ¿no? Con un acero común nada más. A ver, vamos a ver si en el ejemplo nos aclara que nos dice qué tipo de acero tenemos. O sea, no nos dice, ¿no? Tampoco nos dice qué material ha sido acá. Ya. Trabajamos con el A36 nada más, ¿ya? Para evitarnos problemas. Sí, ya hasta que es el acero más comercial, digamos. ASTM A36, con ese trabajamos. Claro, ¿no? Y grado 36, obviamente. La ASTM es grado 36. Que era, ¿recuerdan ustedes qué significaba eso? Al inicio estaba, ¿no? Me decía que significaba el acero al carbono, cuyo módulo de fluencia es 36 kilolibras por pulgada cuadrada. Eso es lo que significaba A36. Muy bien. Ya queda entonces. A ver, voy a hacer una captura de esta imagen. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Ya, para que vayan recordando. Ponemos OK. Ya tengo acá, le puedo poner otra denominación. Material isotrópico, peso específico. Todo queda como está. El módulo de elasticidad también. Como está en unidades de libras, ahí lo dejo. Ahí, si de casualidad tú tienes un catálogo que tenga esta información más adecuada, más exacta, pues puedes ingresar esa información del catálogo, si es posible, ¿no? Si lo podrías colocar, ¿no? Esta información de un catálogo, ¿no? Por ejemplo, este peso por unidad de volumen, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, coeficiente de expansión térmica, ¿no? Todo eso lo puedes colocar, ¿no? Pero yo por un tema de facilidad no lo voy a tocar, voy a dejar tal cual está, como si fueran los datos originales del tipo de material A36, ¿no? Que eso ya está preestablecido. Lo dejo ahí. ¿Ok? Ya está mi material acá, fíjense. Y le ponemos OK también. Ya tengo definido el tipo de material que voy a usar, que va a ser el acero A36. Ahora voy a empezar a definir las secciones. Voy a empezar por lo más fácil, en este caso, en este ejemplo, lo más fácil sería el deck section, ¿no? O sea, la losa colaborante. Ese es la primera sección que voy a tomar en cuenta, ¿no? Voy a adicionar una nueva propiedad, ¿no? Y se va a llamar losa colaborante. Tipo, está bien, es fillet, ¿no? Que tiene tipo viguettes inclinadas, algo así, ¿no? Ese es fillet. Y solid slab es una losa maciza, ¿no? Entonces, no, tiene que ser fillet. Así de simple. El slab material, el material de la losa, 4000 PSI. No tenemos concreto 210, entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene generar el concreto 210, ¿no es cierto? Voy a cancelar un ratito esto y voy a definir también el material de concreto. Igual, ¿no? El material, está bien, Unite, material concrete, estándar, está bien customary, y también lo dejo el grado ahí, no hay problema, porque como voy a trabajar acá adentro, ahí voy a solucionar, ¿no? Nombre, le pongo F', F', 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya?
Así quedaría. A ver, acá sí voy a tener problemas, porque sí sé los datos del concreto, pero no en estas unidades. Entonces, Shift con la tecla Enter, ¿no es cierto? Y de paso vamos a afianzar un poco el uso de la calculadora. Voy a transformar primero las longitudes en eso por unidad de volumen, ¿no? Ya volumen lo voy a colocar en metros y el peso lo voy a poner en kilogramos fuerza. 2400, acá salió 2402.9, 2400 nada más, ¿no? Así lo voy a poner. Y le pongo calcular. Ya tengo mis 2400 acá. Le pongo OK y fíjense, acá sale como 149.82 libras por pie cúbico. También lo pueden redondear, ¿no? A 150 que estaba, estamos comparando que sí, efectivamente, aplique ese valor, ¿no? Podría ser 150. Módulo de elasticidad, esto sí lo voy a calcular. Igual, Shift Enter. Y le voy a cambiar la longitud en centímetros y la fuerza en kilogramos. ¿Cuál es la ecuación para calcular el módulo de elasticidad? Era 15.000 multiplicado por la raíz cuadrada a root, la raíz cuadrada de 210, que sería la resistencia, ¿no? Muy bien, ojo, está en kilogramos, por eso le pongo 210. La resistencia es 210 kilogramos por centímetro cuadrado. No se olviden de eso. Por eso lo he puesto acá en longitud a centímetros. Lo calculo y ahí tengo el resultado. Pero en este caso la resistencia sería la misma. ¿La resistencia de qué? Como es acero. No, esto es concreto. O sea, el acero deck, la losa colaborante, es una losa de placa de acero, pero para rigidizarla necesita un vaciado de concreto, o sea, una losa de concreto. Entonces yo lo que estoy haciendo es crear el concreto 210 para eso, ¿no? Y todas las características del concreto 210 tenemos que colocar acá. Unidad de peso por unidad de volumen y el módulo de elasticidad, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Muy bien, a ver, ya tengo en mi fórmula, ya tengo en las unidades que quiero, que yo conozco, y ya tengo mi resultado también después de calcular, ¿cierto? Y ahora le pongo OK, fíjense acá antes de poner OK, el módulo de elasticidad era 3.604.996. A ver si le cambio, ahora solamente es 3.091.737. El coeficiente de Poisson lo dejo ahí en 0.02, el coeficiente térmico también lo dejo ahí nomás, ya no me da problema. Nada más toco, lo demás, ¿dónde estaría? Acá, ¿no? Concreto. Acá, ¿no? Esto voy a corregir. Dice strain at unconfined compressive straight F'. En otras palabras, el coeficiente o, claro, ¿no? Coeficiente de esfuerzo a la compresión, ¿no? No confinado F'. O sea, nuestro esfuerzo de diseño, nuestra capacidad de diseño que le vamos a colocar, ¿no? F'. Igual, ¿cómo hago? Shift y Enter. Entonces, 210, ¿cierto? Calculo, pongo OK. Pero esto en qué unidades me está saliendo, esto sí no está bien, ¿no? Debería estar las unidades acá. Acá es donde debí corregir. Acá, ¿no es cierto? Esto sí le pongo centímetros y esto le pongo kilogramos. Esto va para concreto 280. Solo trabajamos con 210. Calculamos y le ponemos OK, ¿no? Ahí ya está corregido. Igual acá 4.000 le ponemos 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón, 210. 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese sería su grado, nuevo grado. Y este sería su esfuerzo a la compresión de diseño, ¿no? Listo. Con eso teníamos. Le pongo OK. Y ahora sí, ya no le cambio esto de acá. Acá quería ajustarle y ya nos dio, ya le da el resultado. Ya no lo toco. Igual, ¿no? Listo. Hay algunos parámetros que cuando hemos hecho concreto armado era diferente. Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Y ahora le pongo OK. Ya tengo mi concreto 210 y mi acero a 36. También le pongo acá OK. Y ahora sí voy a ir a definir mi losa colaborante. Acá, mi losa colaborante o deck section, ¿no? Ahí va a estar. Ahora sí, nueva propiedad. Y le voy a poner acá losa colaborante.
Muy bien. A ver cómo hacemos. El slab material sería el material de la losa, que sería concreto 210. Y el acero deck, yo creo que lo dejo con este FY50, ¿ya? Siempre es de una resistencia mayor a la 36, diferente al acero deck. Otra opción es que podamos ver catálogos de acero deck para ver con qué tipo de acero lo fabrican. Yo lo voy a trabajar ahí nomás, ¿ya? Con este FY50 que está acá dentro de nuestros parámetros que tenemos. Y le voy a poner OK. No me voy a fijar todavía en esto de acá. Le voy a poner OK, ¿ya? No se preocupen. Y acá también le voy a poner OK. O antes de eso, acá le voy a cambiar, no se puede, le pongo OK. Le voy a cambiar las unidades. Esto es consistent units, le voy a poner en centímetros o en metros, mejor. Fuerza en kilos, kilogramos. Y temperatura en grados Celsius, ¿no? Pongo OK. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque se me hace un poco complicado definir el acero deck en pulgadas. No tengo esa costumbre de definirlo así. Pero sí puedo trabajar con en centímetros, no, en metros. Acá solamente voy a poner modificar. Y acá tengo las dimensiones, ¿no? El slab depth, o sea, el ancho de o el espesor de la losa, rib depth, ¿no? Rib width top, ¿no? Entonces, este es el peralte de los, le diremos viguetas, algo así, ¿no? Sí le vamos a considerar. Y acá están el ancho superior y el ancho inferior de estas viguetas, ¿no? A veces es trapezoidal, entonces por eso aquí hay variaciones. Top es arriba, bottom abajo, ¿no? El espaciamiento que vamos a tener, el deck sheet thickness, ¿no? O sea, es el espesor del acero, delgado en realidad, el peso del acero deck, ahí está. Shear está el diámetro también de los elementos de corte, hay unos pequeños aceritos. En los modelos antiguos, digo, en las versiones anteriores del ETAPS, esto se podía dibujar, o sea, esto tenía su gráfico, ¿no? Entonces ahora poco tenemos que adivinarlo. Pero, a ver, yo voy a mostrarles un ratito acá, ¿ya? Acá les voy a mostrar un ratito cómo es este tema del acero deck. Le pondré la otra colaborante, ¿ya? Ahí está. Otra colaborante. Acá tenemos un modelito. Y esto es lo que tiene. Este es de Pinterest. ¿Cómo puedo hacer? A ver, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Fíjense, el acero deck es esta figurita, ¿no? Es una especie de, si el nombre me deja decirlo, es una especie de calaminón, ¿no? De una plancha de ondas, ¿no? Tipo calaminón, pero que va invertido. En la parte superior va un slab concrete, en este caso es la losa de concreto. En la parte interior tiene una barra, o barras, ¿no? Una malla de barras de acero, que serían el acero de temperatura. ¿Recuerdan ustedes la primera clase? Yo les había comentado de que todos los elementos estructurales de concreto, o sea, el concreto armado, van a tener un acero principal y un acero complementario. Este acero complementario, en la mayoría de los casos, es el acero de refuerzo al corte o bien a temperatura, ¿no? En este caso, en la losa va a ser un acero de temperatura, ¿no? Ahora, en la parte del mismo acero deck, por ejemplo, acá nos da Multideck 60V2, 80V12, ¿no? Pues fíjense, en la parte superior tiene un ancho, es una forma trapezoidal, ¿no? Entonces, una especie de vigueta. Ese ancho es mayor que el ancho en la parte de la base, ¿no? En el bottom, ¿no? Y en el top es más alto, ¿no? Por eso ahí tiene una dimensión. Y esa altura que tenemos acá, la diferencia de altura de nivel que hay entre la plancha superior y la plancha inferior es la altura que justamente se tiene, ¿no? Ahora, aparte de eso, hay un shear stop, es un elemento de corte que vamos a poner acá, una especie de perno que va a ir acá fijado, ¿no? Entonces, eso ya es para un anclaje, para mejorar el anclaje. Acá, ¿no? Shear stud, ¿no? Entonces, es ese elemento vertical y nos pide el diámetro, ¿no? Que puede ser 3 octavos o media pulgada, ¿no? La altura también que va a tener y la fluencia de la tensión que va a tener. Podemos utilizar acero 4200, en este caso le han usado acero, vamos a ver cuánto es esto. ¿Cuánto es esto? Estamos hablando de 4.569 kilogramos por metro, por centímetro cuadrado, ¿no? Ojo, esto no es el módulo de fluencia, no es el FY, no es FU, que es un porcentaje mayor que el FY. Este FU de 4.500 debe hacer referencia al acero A36, ¿no? Si la fluencia del acero A36 es 36.000 libras, en kilogramos debe tener una resistencia tal que su esfuerzo final, ¿no? Su esfuerzo final va a ser pues mayor, ¿no? No se olviden que el acero 4200 tiene un FU de 6300. O sea, de 4200 todavía tiene una capacidad de deformación y en el estado plástico hasta de 6300, ¿no? Entre 4200 y 6300 sería, digamos, el estado de plasticidad del acero, ¿no? Entonces, igual este de acá debe ser para un acero A36. Entonces, con esta fluencia última, con este módulo último, ¿no? De falla, en otras palabras, del
ese acero. Muy bien. A ver, vamos a ir definiendo más o menos. Este slab depth normalmente está en pulgadas, 2 pulgadas o 3 pulgadas. Si fuera 3 pulgadas, le pongo 0.075, casi equivalente a 3 pulgadas, ¿no? Este rib depth, en otras palabras, el peralte de la losa, puede ser 2 pulgadas, también puede ser 3, yo lo puedo poner 2, 5 centímetros. Y el ancho que tenemos en la parte superior puede estar entre 15 y el inferior 12.5. Este capaz 17.5, ¿no? 17.5 y este 12.5. ¿No? 12.5 centímetros. Y el espaciamiento, pues va a ser casi el doble de esto, ¿no? Probablemente cada pie, sí está bien, ¿no? 0.0348. El deck shear thickness, es el espesor de la acero deck, su espesor. ¿Nos da algo del espesor? No nos dice, ¿no? No nos da espesores. A ver, voy a buscar otro modelo. ¿No? Ahí están esos pernos que les decía que sirven ahí para la fijación, ¿no? Y eso era el shear stud, ¿no? Esos son, ¿no? No sé, no hay uno que tenga especificaciones, ¿no? No tiene uno que tenga el espesor. A ver acá, en este de acá, los conectores pernos de 18 milímetros, dice acá, cada 300, pero lo que no me dice es cuánto es el espesor de la plancha, ¿no? No me dice. ¿En dónde podemos conseguir esa información? Un fabricante, ¿no? Acá vamos a ver si este fabricante nos puede dar esa información. Acá está su ficha técnica. Acero grado 33, galvanizado G90, norma ACTM A653, ¿no? Con eso está. Este es un poquito más alto, ¿no? Pero no me dice el espesor, que lo que yo quiero es el espesor. Acá está el espesor. Había sido 0.8 milímetros, ¿no? Entonces, 0.8. A ver, eso sí está bien, ¿no? Esta información está importante. 0.089 inclusive, 8 nada más, milímetros. ¿No? Está bien, 0.8 milímetros, correcto. El peso, debe estar por ahí, no lo toco. Esto de acá igual lo dejo en 19, que sería 5 octavos, ¿no? 5 octavos. Su altura 15 centímetros, lo voy a redondear. Y este esfuerzo de 4.570. Lo dejo ahí, no me hago problema. La idea es de que ya se entienda que esta es la geometría que va a tener este acero deck, no se olviden, esta sería su geometría. Le voy a poner OK. Y también ya estaría en este caso ajustado y le pongo también OK. Entonces ya tendría mi acero deck ahí seleccionado, definido. Esta además se los voy a copiar acá con estas dimensiones al grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí se los voy a copiar. Del grupo de WhatsApp. Muy bien. Ya tengo mi losa. Ahora voy a definir la viga o las vigas. ¿Eso dónde están? Están en Frame Section, ¿no? Section Properties y Frame Section. Ahí voy a entrar. Y fíjense, ahí vamos a tener al inicio varios detalles. Dice A com beam, A grab beam, A grade call, A lat beam, A lat call, ¿no? Entonces, estas son secciones especiales. Por ejemplo, las de arriba son para vigas, esta de acá para columnas, entre otras, ¿no? Acá hay vigas en concreto, columnas en concreto, vigas en acero, columnas en acero, ¿no? Pero estas que están acá arriba, ¿no? Son, en otras palabras, variables, ¿no? Vamos a entrar a ver una, ¿ya? Por ejemplo, voy a entrar a grab beam, ¿no? O sea, viga, a ver, ¿dónde está? Acá, ¿no? Donde dice modify, show properties, ahí voy a entrar. Ya está. Y es lo mismo que está en nuestro ejemplo de acá, ¿no? Del ejemplo del material. Ahí está, ¿no? Entonces, he entrado por ahí y me da un listado, ¿no? Un listado que dice autoseleccionar, ¿no? Acá está. Autoseleccionar, fíjense, acá está. Esto no es editable, ¿por qué? Porque cuando yo entro a grepBeam, entonces automáticamente me va a enviar a un tipo de listado, ¿no? Que no lo puedo cambiar. Entonces, acá tengo varios
varios modelos, varias secciones, ¿no? Sección tipo W o vigas estructurales tipo W, tengo varias. Y acá tengo más todavía. Entonces, inclusive puedo pasar de la autolista de un lado a otro lado. Voy a seleccionar todo esto de acá. Y es lo que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, esta es la forma, como les decía, de las vigas o columnas de acero. Tienen esta configuración, el eje 2 está en esta posición, el eje 3 acá, y de manera longitudinal, ¿no? Junto con la longitud de este perfil está el eje 1. Ahí tenemos varias información, ¿no? Listo, voy a cancelar nomás. ¿Yo puedo generar mi propia lista? Sí, es posible generar nuestra propia lista. Y justamente de eso voy a hacer ahora, ¿ya? Así como lo han hecho acá en el material, han hecho su propia lista, dice AutoBin. Yo le voy a poner AutoViga, en castellano nomás. A ver, ¿cómo hago eso? Voy a adicionar una nueva propiedad. ¿Ya? A ver, definición, Section Properties, Frame Section, y acá voy a entrar a Add New Property, ¿ya? Una nueva propiedad. Listo. Entonces, acá me da varias opciones, ¿no? Precisamente tengo varias opciones. Inclusive acá gráficamente ya me da varias opciones también, ¿no? Entonces, yo puedo colocar un AutoSelect, ¿no? Que es una lista de autoselección, o también puedo entrar acá, donde dice especial, ahí tengo una AutoSelect List, ¿no? Puedo utilizar eso también. Ya está. Entro por ahí y me voy a ir acá el nombre y le voy a poner AutoViga. AutoViga. O sea, en otras palabras, es una lista de autoselección, pero para vigas. Y sí nos daban características, ¿no? En el caso de la viga. Claves de acero, la sección es una autoselección. Hay varias opciones, ¿no? Pero lo dejo en autoselección porque eso es lo que estoy armando. Y acá, a este lado, tengo, miren, varias vigas, ¿no? O sea, varias secciones de vigas y que yo puedo trasladar de este bloque que tengo acá hacia mi autolista. O sea, ¿cuáles son las que yo puedo tomar en cuenta? Digamos, puedo tomar en cuenta esta de acá, no, no todas, un bloque grande, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que necesite, yo puedo tomar algunas de estas secciones y colocar en mi autolista. El software lo que va a hacer es, va a probar uno por uno y combinaciones, porque no solamente es una viga, son varias vigas, varias columnas, va a hacer combinaciones de esto y va a optar por la mejor opción, ¿no? Tiene que, en otras palabras, empatar el resultado, ¿se acuerdan? Lo que tenemos que llegar al final es al final del análisis, tenemos que llegar a, un ratito, acá, a esto de acá, ¿no? A cumplir esta ecuación. Y una vez que se cumple esta ecuación, o sea, con la autolista, o sea, el software va a buscar varias opciones, va a hacer varias combinaciones y va a encontrar la mejor opción, el cual cumple esta ecuación. Entonces a eso se le llama emparejar el resultado. En inglés le dice, ¿no? Match, ¿no? Hacer match, ¿no? Entonces, eso es lo que el software al final va a hacer, ¿no? Va a hacer match. Muy bien. A ver, ¿cómo haríamos el autolista? La única condición que nos pusieron para el tema de las listas, o de las vigas, perdón, era de que ninguna viga debe superar el peralte de 18 pulgadas, ¿no? Entonces, no superar 18 pulgadas. Acá me voy al software, mira, ahí tengo para peraltes de 12 pulgadas, de 14 pulgadas, muy altas, ¿no? De 16 pulgadas hasta 18. Entonces, yo podría tomar en cuenta todo lo que está de acá para arriba, en mi autolista, ¿no? ¿Desde cuánto? Yo pienso que desde 10, ¿ya? De 10 pulgadas para arriba, entre 10 y 16 pulgadas, porque no debe ser más de 18. Porque sí lo han puesto hasta 18, ¿no? No mayor, dice. Ya no podría ser 21. Toda esa selección la voy a pasar acá con add y ya lo tengo a este lado. Todas, ¿no? O sea, todas las vigas que estaban acá con peraltes de 10 pulgadas hasta las 18 pulgadas, ¿no? Van a estar en mi autolista. O sea, el software va a probar con todos esos. Son varios. Claro, el software tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Muy bien. Por si acaso quieren ver algún detalle de esto, sí, no ponen show nada más. Y ahí está el detalle de esa viga. Es totalmente una viga. Si ustedes se dan cuenta, hemos dicho que la relación entre el ancho de la base o de los flangers, ¿no? Deben ser más de 2 veces el peralte. Como hecho, el peralte debe ser más de 2 veces el ancho, ¿no? Listo, eso es lo que va. Acá casi 3 veces debe estar. Es una viga alfarda, en otras palabras. Estas características yo no las puedo alterar. La W1840 tiene estas características. Y esto, claro, tú lo puedes imprimir para tu memoria de cálculo, pero te conviene imprimir el que ya vas a definir, no todos los que están ahí, ¿no? Ahí está su información, todo lo que se necesita para su memoria de cálculo. ¿Ya? Oye, por qué motivo vas a hacer la memoria de cálculo solamente con el material que vas a usar, no con todos. Ustedes saben que yo tengo hartos, toda una lista para determinar, ¿no? Inclusive estos 10 no creo, muy pequeño 10. Lo voy a dar nomás, ¿ya? De 12 para arriba. O sea, el autolista va a buscar de entre 12 y 18 pulgadas. ¿Ya? Peraltes. Listo, le pongo OK y ya tengo mi autoviga. Muy bien, hoy día nos vamos a quedar acá, ¿ya? Solamente hemos definido la autoviga, después vamos a definir la columna,
y los arriostres, eso no lo hemos hecho todavía. Pero ya hemos definido la autoviga o la lista de selección automática de las vigas y la losa tipo deck, ¿no? El acero deck, la losa colaborante. Eso es lo que ya habría seleccionado el día de hoy. Entonces el día miércoles continuamos, tal cual estamos haciendo, no es muy complicado, ¿no? Sí, dígame, Andy, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Solamente para cerciorarme, al final sí seleccionó las de 18 de Peralta también, ¿no? Sí, lo dice, hasta 18. Como dice, no mayor a 18, entonces puede ser hasta 18. Ah, ya, está bien. Gracias. ¿Listo? Muy bien, le voy a poner OK acá y voy a guardar mi ejemplo, porque no está guardado, no tiene nombre. A ver, le voy a poner una denominación. Estamos en el ejemplo. Acero, ¿ya? Y lo voy a poner. Listo, ya lo guardo y ahora voy a copiarles el video en un ratito, ¿ya? Me voy a detener la grabación.